Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, la verdad es que la pregunta que os voy a hacer es tremenda. ¿Quién viene desde el futuro a vernos? Este es... Este es uno de los casos, este es uno de los incidentes, este es uno de los programas más especiales que os voy a traer porque es uno de los casos proporcionados por el mítico investigador Antonio Rivera, ocurrido en la localidad de Quero, en Toledo, en España, en mi país, que es uno de los más especiales que existen y que es una pequeña joya de la ufología moderna y que desde luego pues es desconcertante. Sobre todo porque es que la descripción es única. Un astronauta del futuro en medio de un pueblecito completamente perdido de la mano de Dios, en medio de lo que sería pues un trigal al lado de una iglesia en la década de los años 20 del siglo pasado, con una descripción imposible totalmente, que además que parece que se queda mirando a un testigo como diciendo, bueno, y tú que me das igual, que me importas un carajo. Es básicamente lo que pasó. Hablamos, para ponernos en contexto, de La Mancha, una región natural del centro de mi nación, que en aquellos años era muy pobre, y de Quero, un pueblo muy grande de 103 kilómetros cuadrados de superficie, pero que en aquella época pues solo contaba de pues, muy poca gente, 2.757 habitantes, y claro, estamos hablando de mucho terreno y pocas personas para habitarlo. Campos de cultivo inmensos y familias humildes desperdigadas. Para hacernos una idea, pues todo esto tan extremo que os voy a contar, pues ocurrió en La Mancha, lugar de molinos de viento del siglo XII, piedra arcillosa y silícea y trigales inmensos e infinitos de ver, un lugar precioso. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues resulta que Antonio Rivera, este mítico investigador de ovnis español, a principios de enero del año 1968 en Madrid, recibió una carta anónima, como muchos emails que yo recibo a día de hoy. Bueno, pues este señor, claro, en aquellos años pues recibía cartas, pues recibió una carta anónima desde esta localidad de Quero que os decía, pues como pues una misiva en la que un hombre se dirigía hacia él para contarle una cosa que le había pasado, que le había impresionado muchísimo y que desde luego pues no había conseguido olvidar, porque fue una visión absolutamente impresionante. Había ocurrido hacía más de 40 años, pero a pesar de todo el tiempo que había transcurrido, pues no había conseguido olvidar. Este tipo de cosas pues ocurren. Personas que quedan tan impresionadas que necesitan contar lo que les había sucedido en su momento a quien sabe de este tema, porque necesitan también que quizá alguien les dé una explicación tras la impresión que recibieron y que jamás podrán enterrar en sus recuerdos. A mí me pasa a diario. Es que os lo digo de verdad, y es algo que además los investigadores pues tenemos que vivir también con ello, ¿no? Bueno, pues todo lo que pasó consistía en lo siguiente. Este señor no dio hora, pero el testigo resulta que estaba en una iglesia rural de la mencionada localidad, una iglesia que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Estuve llamando al ayuntamiento y había dos iglesias, pues tenía que ser esta, Nuestra Señora de la Asunción, ahí estáis viendo el plano, y resulta que este señor, al estar saliendo de ella, aún dentro de ella, pues pudo observar la figura de un curioso ser, un ser rarísimo, de 1,20 metros, que llevaba un traje ajustado de color verde que dejaba entrever brazos
y piernas totalmente rígidas y pegadas al cuerpo. 1 metro, otro metro, otro más, otro más. Este señor se fue acercando, y claro, era rarísimo. Este señor fue saliendo de la iglesia y quería verlo, lo necesitaba ver, quería observarlo. Y claro, es que era una cosa extrañísima. Y claro, aquel hombre, a la hora de enfilar la salida, vio que el tema no era una tontería. Y de repente, claro, pues ya salió de repente y se encontró de sopetón con aquello que era como una especie de humanoide. Un humanoide que se movía por la zona y que, de hecho, pues llegó a acercarse a solo 2 metros de este testigo, que por cierto no dio su nombre. Era anónimo todo esto. El testigo se quedó mirando, pero el humanoide, este ser, pues siguió moviéndose por los alrededores. Intercambiaron miradas, pero no se dirigieron la palabra. Este ser estaba a lo suyo completamente. Estuvo a 2 metros, pero por poco tiempo. Parecería que estuviese, pues, a lo suyo. Estaba moviéndose por allí, pero que le daba igual que aquella persona estuviese ahí. Sus brazos y sus piernas se encontraban rígidos y pegados al cuerpo, y en las manos, también juntas, había como un soplillo circular de unos 20 centímetros de diámetro, flexible, y que emitía un sonido metálico. Una cosa rarísima. Sus piernas eran también rígidas y sus pies estaban unidos por un eje, el cual podía girar una pequeña rueda circular sobre la que andaba perfectamente sobre ella. Dicha ruedecilla estaba impulsada por los efectos de ese soplillo que portaba en ambas manos. Como os decía, una cosa extrañísima. Y era curioso, porque parecía que dirigía la plataforma de movimientos con total soltura. Vamos, como si lo hubiese hecho toda la vida. Y encima le hacía levitar. En sus manos, aquí lo estamos viendo, como decía, llevaba ese soplillo que más era como un panel de control que otra cosa, y que dirigía los movimientos de su plataforma voladora. Es posible que también pudiese estar haciendo con aquel soplillo alguna otra función no visible al testigo. El humanoide, de características humanas, como estamos viendo, pues más bien podríamos decir, pues claro, pues era perfectamente humanoide, como podemos decir, parecía pues como un ser humano, pero más pequeño, ¿no? Pues llegó a desaparecer por los terrenos adyacentes a la iglesia, dejando al testigo completamente estupefacto allí con aquella visión que no pudo olvidar jamás y que tuvo que mandar finalmente en una carta a Antonio Rivera. 40 años tardó en decirlo, pero finalmente es que lo dijo, no pudo guardárselo. Y mucha gente me manda a mí cosas así en emails. Y la fotografía en la descripción, la forma en la que fue dibujado según la carta, es fascinante. Es idéntica de primeras y, si nos fijamos, por cierto, en su protección, a la de los modernos astronautas. Al menos en el interior. Fijémonos, por ejemplo, en la del astronauta Brian Duffy en la misión STS-92, en esta fotografía de la NASA. Aquí lo estamos viendo también. Su mono ajustado verde y sus movimientos robóticos, eso sí, no encajarían con lo que sería un ser humano exacto, pero sí parecería un humano del futuro, una evolución.
Pero claro, si fuese un ser humano del futuro, ¿qué pasa? ¿Es que no quería contaminarse con el suelo? Estamos entonces hablando de un híbrido humano-robot. ¿Qué es esto? Pues desde luego no quería tomar contacto con la Tierra. Eso seguro. Llama la atención sin duda el estudio que hace de todo el ambiente. Ese bicho se estaba moviendo por allí, quería, desde luego, verlo absolutamente todo y monitorizarlo todo. El estudio que hace de todo el ambiente, de toda la zona, y ese acercamiento del testigo es totalmente remarcable en este caso. Entonces, claro, la pregunta es, ¿existió una intencionalidad en esos 2 metros de acercamiento? ¿Existe una posibilidad? Y no. Y eso es así, pero entiendo que no es casualidad. En este tipo de casos nunca hay una casualidad. Podría decirse que sí que había en ese humanoide con características robóticas y humanas un plan de estudio en ese pequeño pueblecito de la región de La Mancha en España en los años 20, podemos decir. Y también podemos decir que se quería observar también cómodamente cómo éramos los seres humanos del siglo XX, antes de todo lo que sería la era moderna, ¿no? Antes de todo lo que sería la era nuclear. Aunque, claro, por supuesto, tendríamos que estar hablando de un entorno completamente controlado. Y por supuesto, de refilón, en un caso que duró muy poquito, mandando a un solo ser y solo durante un ratito. Y es cierto que no siendo los protagonistas principales nosotros, sino, bueno, pues estudiando pues lo que sería un área completa, siendo nosotros, bueno, pues una solamente pues parte de lo que sería un experimento, pero no completamente los principales protagonistas. Muy bien. Esto es fascinante porque allí, subido en este intrigante artilugio que estamos viendo, él podría haber observado cómo éramos los seres humanos antes de una evolución hacia una robotización o hacia una evolución a un tiempo en el que la astronáutica incluiría nuestros propios viajes en el tiempo. Bien, pero fijaros qué fascinante es el caso. Aquel desconocido testigo que mandó la carta habría observado cómo serían los seres humanos del futuro observándonos a nosotros y mandando a nuestro tiempo, a los años 20, a un lugar sin mucho peligro de ser atacado. No lo habrían mandado a un lugar con guerra, no, lo habrían mandado a un lugar pues pequeñito, ¿no? A una iglesia, a un sitio pues de Toledo, ¿no? Ahí con peligro cero patatero, ¿no? Pues como decía, aquel desconocido habría visto a un ser humano del futuro observando pues cómo éramos. ¿Y por qué seríamos así? Pues desde luego cada uno pues tendrá sus conclusiones, pero desde luego en este caso tenemos 10 cosas que decir. El ser humano del futuro tendría interés en observar todo un medio ambiente del pasado, pero estamos viendo que su tecnología no es muy sofisticada. Bien. Esto podría significar que serían seres humanos de un futuro no muy lejano, que necesitasen viajar aquí para ver algo o estudiar algo y llevarse el dato a su tiempo con premura. No es un avistamiento muy, podríamos exponer, muy largo. La cosa con premura. Muy bien. Esto significaría que en ese futuro, o en ese universo alternativo de ese futuro del que vinieran, pues controlarían los viajes en el tiempo. Muy bien. Esto también nos llevaría a pensar que sabrían qué está pasando ahora mismo
en cualquier parte del mundo. No sé si en cualquier universo paralelo, y esto, claro, por supuesto, dependería de su dominio de los viajes temporales. Muy bien, pero eso sí, visto lo visto, en este humanoide tenemos una tecnología que no parece muy moderna, y sí casi modernista, como nos pasaba con la campana de Queens, si nos acordamos, en el caso que estuve estudiando con vosotros hace poco. Que decía la testigo, que me cogen, si os acordáis. Entonces, claro, lo que nos lleva a pensar que podría existir una humanidad que siguió ese sendero. Interesante propuesta porque estarían mandando humanos a este universo paralelo. Es interesante ver qué impresión se lleva a la gente con este tipo de visiones, ¿no? Que también yo tengo, igual que Antonio Rivera, que estar pues seleccionando este tipo de casos, ¿no? Antonio Rivera en este incidente pues lo consideró real y es bastante curioso este dato. Luego, por otra parte, se siguen repitiendo, aún así, los acercamientos extremos entre cualquier tipo de humanoides y seres humanos. Nunca son evitados, si nos fijamos también. Luego, por otra parte, también no llego a entender la rigidez del cuerpo del ser, ni cómo podrían ser las características con las cuales podría captar detalles del entorno. Es posible que dentro de ese mecanismo se pudiesen recoger miles de datos. El mecanismo que lleva aquí, que parece que lleva un acordeón. Pero, como decía, por la descripción del testigo, pues no lo parece. Parece casi sin más, si os digo la verdad, un reconocimiento del terreno solamente para verlo, y una recogida pues muy simple de datos. Por cierto, hemos hablado siempre de astronautas, sí, pero sin escafandra. Este sí que podría respirar nuestro aire. Igual que los que protagonizaron el incidente de un hombre llamado Filiberto Cárdenas. Esto significaría que en una línea paralela de tiempo, espacio-tiempo, pues aún sí que se puede respirar nuestro aire, pero eso sí, el hombre es más pequeño y se habría llegado a fusionar de forma robótica, o al menos pues habría llegado a incorporar lo que sería pues la robótica en su cuerpo. Y para terminar, 10. Si todo esto es un experimento sociológico por parte de seres humanos o seres de otro tiempo, pues si os quiero decir la verdad, salió bien, salió más que bien. ¿Y sabéis por qué? Porque ahora mismo os estáis enterando. Gracias a este vídeo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós.